¿Qué tal a todos? Nos encontramos en un nuevo video, en este caso de la sección de electrónica digital, y lo que vamos a estar haciendo hoy van a ser circuitos combinacionales. Vamos a hacer una práctica de obtener el circuito lógico con compuertas desde una función lógica y desde un circuito obtener la función lógica. También vamos a aprender a hacer la tabla de verdad y a poder realizarlos en el simulador Liveware, ¿sí? Comencemos. En este primer ejemplo vamos a ver que tenemos esta función lógica, ¿sí? Que puede ser una de las más complejas de analizar. ¿Por qué? Porque tienen este tipo de símbolos que estuvimos viendo que se llaman compuertas XOR, ¿sí? Estos que eran las compuertas NOT, ¿sí? Las negaciones. Y al tener una compuerta que está negada a su salida, que es esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Se transformaba en una compuerta XNOR, por ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con esto. Para empezar a armarlo, siempre lo que vamos a tener que hacer es ir a Power Supplies, acá arriba. Fíjense que es lo primero que nos aparece por defecto. Y lo que vamos a tener que hacer es ir a buscar Logic Gate. Logic Gate son compuertas lógicas, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar las entradas, las salidas, que es lo que principalmente vamos a necesitar. Que fíjense que nosotros vamos a tener una llamada A y otra llamada B, ¿sí? Yo las voy a colocar acá para poder empezar a diseñar mi circuito. Y me dice que tiene una salida que la vamos a llamar Z. La voy a dejar por acá apartada. Después, fijémonos qué compuertas aparecen. Como dijimos recién, esto era una compuerta XOR, ¿sí? Que acá está también de nuevo XOR, pero ¿qué pasa? Tenemos la negación acá arriba, ¿sí? Yo siempre lo que digo es, lo principal que hay que pensar es tratar de resolver paréntesis por paréntesis, ir armándolos, ¿sí? Y luego los vamos combinando. Por ejemplo, voy a empezar por este paréntesis que es el más fácil para mí, que es A suma exclusiva con B. Y si yo sigo viendo acá abajo, voy a buscar la compuerta XOR, ¿sí? Fíjense que acá aparece XOR Gate, ¿sí? Y lo voy a poner acá, ¿sí? Y yo sé que tengo que llamar a estas dos entradas A y B. Entonces lo que voy a hacer es darle doble clic y se me tiene que abrir esta pantallita. Entonces lo que yo voy a hacer es escribirle a esta, va a ser la letra A, y le voy a configurar en esta parte la key, ¿sí? Key es la tecla que yo puedo presionar en el teclado para poder hacer funcionar esa entrada, ¿sí? Para que se active o se desactive. Entonces, fíjense, si yo por ejemplo aprieto A en el teclado, lo que va a hacer es prender o apagar ese pulsador, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con la letra B, que va a ser la entrada, ¿sí? La otra entrada, y le configuro la letra B, ¿sí? Lo que hago para unirlo es, me posiciono en el pin de la entrada y lo conecto sin soltar el teclado, sin soltar el mouse, perdón, con la entrada de la compuerta. Hago lo mismo con el siguiente y lo suelto, ¿sí? Ojo, esto que yo tengo acá recién es esta compuerta que tengo de este lado. Para construir esta compuerta yo siempre voy a iniciar pensando en qué es lo que está negado. Principalmente tengo A negado y B negado, ¿sí? Por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que las entradas A y B, que son estas dos que habíamos configurado recién, yo las puedo copiar acá abajo porque las voy a volver a utilizar, pero esta vez van a estar negadas. Entonces, para poder negar las entradas, ¿qué uso? Uso este, que es la compuerta NOT. Acá aparece en inglés, que es inverter, invertir, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, lo uno ahí y necesito otro más para acá abajo, ¿sí? Entonces yo lo uno de esa forma, ¿sí? Bien, ¿qué más necesito? Fíjense que yo tengo A y B negado. ¿Con qué los voy a unir? Los voy a unir con una compuerta, ¿sí? XOR sin negar. Fíjense que la XOR es esta que usamos acá abajo. Esa es la XOR sin negar. Pero fíjense que arriba tiene una negación más grande, que eso lo convierte en una compuerta XNOR, ¿sí? Yo puedo optar por construir el circuito de esta forma. Pongo la compuerta XOR, que es la que yo conozco, ¿sí? Por ahí no la conozco la XNOR. Pero lo que yo hago es, armo este circuito, ¿sí? Lo voy a tratar de armar lo más prolijito posible, que puedo hacerlo, que es moviendo las conexiones para que quede prolijito.
Y fíjense, acá en la salida me falta esta negación. Entonces, ¿yo qué hago? Le puedo agarrar, copiar y pegar otra compuerta NOT, que es la que invierte, para tener esta negación de acá. Pero también podemos recordar que esto mismo que vemos acá, esta XOR negada, la tenemos en esta parte, ¿sí? Esta es el equivalente a ponerle a una XOR normal una negación adelante. Entonces yo puedo optar por, en vez de poner esta compuerta y esta compuerta por separado, colocar una sola que va a ser mi compuerta XNOT, ¿sí? Entonces yo voy a optar por este. ¿Para qué? Para que el circuito me quede más simple. Entonces yo voy a conectar las salidas de las compuertas NOT, ¿sí? Vamos a volver para atrás para que quede prolijito. Voy a conectar la salida de la las entradas de la NOR, ¿sí? Con las negaciones que tenía acá. Bien, ya tengo los dos paréntesis construidos, ¿sí? ¿Qué me falta acá? Acá me falta una multiplicación. Esa multiplicación la realiza la compuerta AND, que es esta que tenemos acá. Ojo al armar los circuitos, que tenemos que ver que, fíjense que al lado me aparece el nombre. Porque hay veces en donde por ahí yo no le llego a ver ese puntito que es la negación y me confundo de compuerta. Entonces voy a venir, lo pongo acá, ¿sí? Conecto entrada con salida, conecto entrada con salida. Y acá le voy a conectar la salida Z, ¿sí? Y a esta salida le hago doble clic y le voy a poner en caption, le voy a poner el nombre Z, que esa es mi salida, ¿sí? Bien, ya tengo construido el circuito. Siempre lo preferible es comenzar resolviendo lo que puedo, como en matemáticas. Digo, ¿puedo resolver este paréntesis y armarlo? Lo armo. Puedo resolver este otro paréntesis y armarlo, lo armo, y después lo uno por la suma, multiplicación, la XOR que tenga acá, o la operación que yo tenga en el medio de esos paréntesis, ¿sí? Si tuviese un tercer paréntesis acá, también haría lo mismo. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, quiero armar mi tabla de verdad. Todo circuito lógico, ¿sí? Viene acompañado de una tabla de verdad, además de la función lógica. Entonces, para nuestra tabla de verdad, lo que nosotros vamos a pensar es en lo siguiente. Yo tengo dos variables de entrada, ¿sí? Eso lo puedo calcular. ¿Y cómo lo voy a calcular? De la siguiente manera. Bien, para poder calcular la cantidad de combinaciones que va a tener mi tabla de verdad y todo el tamaño que tiene que tener mi tabla de verdad, lo que yo voy a pensar es en esto, ¿sí? La cantidad de combinaciones que me permite generar este circuito, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es 2 elevado a la cantidad de variables de entradas que tengo, ¿sí? Ojo acá. Yo sé que aparece A y B, y aparece A y B 4 veces. No quiere decir que yo voy a hacer A elevado a la 4, ¿sí? Yo lo que hago es A elevado a la 2. ¿Por qué? Porque la cantidad de variables diferentes que tengo son solamente 2, A y B, ¿sí? Si tuviese una letra C, serían A, B y C. Si tuviese una letra D, serían A, B, C y D, ¿sí? Y así sucesivamente. No importa la cantidad de veces que esas mismas letras se repitan. Entonces, la cantidad de combinaciones va a ser de 4, ¿sí? Y va a ir del 0 al 3. Entonces yo lo que voy a hacer es pensar en eso a la hora de construir mi tabla de verdad. Y para construirla en el Liveware lo que voy a hacer es insertar un text box, ¿sí? Y sin salir de esta casilla de texto, que fíjense que yo la puedo manipular, estirar lo que quiera, pero siempre tiene que quedar el cursor titilando ahí adentro, ¿sí? Lo que voy a hacer es insertar tabla. Y acá le voy a poner, la cantidad de columnas va a ser 10, porque yo lo pensé de esa forma, ¿sí? Preferiblemente lo que puedo hacer es hacerlo a mano en una hoja para pensar todas las columnas que necesito, o lo podemos pensar juntos, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo, por ejemplo, A y B, que son las primeras dos columnas, ¿sí? Siempre es preferible dejar una columna a la izquierda para enumerar la cantidad de combinaciones. Entonces ahí ya tengo 3 columnas, ¿sí? Luego voy a tener una columna más para hacer A negado, otra más para hacer B negado, ahí tengo 5, ¿sí? Voy a necesitar otra para la XOR, que van a ser 6, ¿sí? Otra para la negación, que van a ser 7. La otra que tengo acá, que van a ser 8. Esta multiplicación que tengo acá, 9, ¿sí? Le voy a dejar una más para que sean 10 y tener un backup por las dudas de que necesite calcular algo más, ¿sí? Pero con 9 estaría bien. Y después, en donde dice rows, que es la cantidad de filas, ¿sí? En horizontal, que va a ocupar mi tabla de verdad, yo lo que voy a hacer es decir 4, ¿sí? Y le voy a asignar una más también por las dudas. Siempre le trato de hacer eso, dejar una más por las dudas.
Entonces fíjense, yo tengo mi tablita de verdad acá que me quedó bastante chiquita, entonces yo lo que voy a hacer es agrandarla para poder verlo mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? El primer casillero a la izquierda, siempre la tabla de verdad se arranca de izquierda a derecha, y lo que voy a hacer es dejarla vacía. Y voy a enumerar desde el 0 en adelante los casilleros que me faltan, 2 y 3. Y fíjense, en este yo lo que voy a tener es B, siempre en orden contraalfabético, y de este lado A. ¿Cómo comienzo rellenando esto? La primera, que es esta, ¿sí? Va a empezar a cambiar su valor cada una vez. 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y este cada 2. 0, 0, 1, 1, ¿sí? Bien, esto es la tabla de verdad básica. Ahora yo tengo que usar todo esto que tengo a la derecha, que me quedó vacío, para poder ver cuándo prende Z, el resultado final de Z, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es todos los cálculos auxiliares que necesiten. Yo voy a necesitar calcular A negado, ¿sí? Y B negado para poder utilizarlo de forma más cómoda en los cálculos finales. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, en la negación, en Liveware, es un poquito complicada escribirla, entonces yo lo que puedo hacer es colocar este simbolito, que se consigue apretando Alt GR, ¿sí? Y el símbolo de grados que aparece en el teclado, ¿sí? Si no, también lo podemos dibujar con un menos, pero ese menos siempre tiene que estar a la izquierda de lo que yo estoy negando. Entonces voy a hacer A negado, ¿sí? O lo puedo escribir así como dijimos antes, con Alt GR y el símbolo de grados en el teclado. Entonces tengo A negado. Bien. ¿Y acá qué voy a hacer? B negado también, porque necesito poder calcularlo, los dos valores de A y de B negado, para poder resolver esto, ¿sí? Bien, ¿qué va a ser A negado? A negado va a ser lo contrario de lo que yo tengo acá, ¿sí? Entonces esto va a ser 1, esto va a ser 0, esto va a ser 1 y esto va a ser 0. ¿Y B qué va a ser? B va a ser lo contrario de lo que tengo en esta fila, ¿sí? Que va a ser 1, 1 y en el de abajo 0, 0. Y yo acá lo que voy a tener que hacer es poder hacer A negado por B negado y después en la fila de la derecha volverlo a negar, ¿sí? Puedo pensarlo de esa forma o lo puedo pensar de otra forma. Ahí se los mostramos, ¿sí? Voy a comenzar haciendo la suma exclusiva. La suma exclusiva, ¿sí? Yo voy a escribir de esta forma. A negado, que era el que ya calculamos, y lo que voy a hacer es insertar símbolo, y fíjense que acá abajo, en la anteúltima fila, ¿sí? En la cuarta, quinta, en la sexta columna está el simbolito de la XOR. Lo escribo, ¿sí? Lo selecciono, pongo insertar y lo cierro, y ahí me queda. Y después lo que voy a hacer es símbolo de nuevo, B. Yo ahí tengo la XOR, ¿sí? No estoy haciendo la XNOR todavía. Es importante esto de diferenciar XOR de XNOR. La XNOR va a ser todo esto negado, ¿sí? Entonces yo tengo que calcular este valor. Yo ya tengo A negado de este lado y B negado de este lado, ¿sí? Y tengo que pensar cuándo en una XOR el resultado es 1, ¿sí? Y en una XOR el resultado me va a dar 1, una XOR, o sea, sin negar, sin pensar todavía en esta negación, hay que aclarar eso, ¿sí? Sin pensar todavía esa negación. ¿Qué va a pasar? Cuando los dos valores de A y de B, ¿sí? O en este caso A y B negado, sean diferentes, que es como pasa acá, ¿sí? Me va a dar 1. Entonces en este caso me da 1. Y en este también tienen valores diferentes, me da 1, ¿sí? Y en los dos casos en donde las dos variables valen lo mismo, va a pasar a valer 0, ¿sí? Listo. Ahí resolví mi A negado, suma exclusiva con B negado. Pero fíjense que a este paréntesis que estoy resolviendo todavía me falta negarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a copiarme esto para hacerlo más rápido, ¿sí? Voy a poner mi simbolito de negación. Y entre este paréntesis lo que voy a hacer es la función esta que quiero negar, ¿sí? Lo voy a estirar para que quede bien prolijito. Fíjense que ven, la negación siempre la escribo a la izquierda del texto, a la izquierda de lo que quiero negar. Y en este caso lo que yo estoy negando es el valor de esto, de lo que conseguí acá, ¿sí? Entonces yo, esta XOR que calculé acá, la estoy transformando en una XNOR. ¿Por qué? Porque la estoy negando, ¿sí?
Entonces acá el valor que voy a poner es el contrario del que tenía antes. Si acá tenía un 0, acá va a pasar a valer un 1. Si acá valía un 1, ¿sí? Acá va a pasar a valer 0. Si acá valía un 1, pasa a valer 0. Y si acá valía un 0, pasa a valer un 1. Bien, listo. Ya tengo mi primer paréntesis calculado. Ahora lo que voy a tener que hacer es calcular el segundo paréntesis. Que el segundo paréntesis era A sin negar, ¿sí? Con, otra vez, y voy a insertar símbolo, suma exclusiva, insertar y cierro, ¿sí? Suma exclusiva B. A suma exclusiva B. Que es este segundo paréntesis que yo tengo acá. Bien, y acá no uso estos valores de A y de B negado. Uso los valores reales. Por eso siempre en la tabla de verdad, no importa lo que a mí me pidan, yo tengo que hacer siempre los valores reales de A y de B. Tienen que estar siempre en la tabla de verdad. Entonces me voy a fijar. ¿A y B son diferentes? No. Como son iguales, la suma exclusiva me dice que el resultado va a ser 1. En este caso, A y B, fíjense, valen 0 y 1. ¿Son diferentes? Sí, perdón. Acá era 0, me confundí yo, sí, perdón. Si tienen valores diferentes A y B, ¿sí? Como acá y acá abajo, ¿sí? En las dos columnas, en las dos filas del medio, en estos dos casos solamente me va a dar 1, ¿sí? En la primera combinación, en donde A y B valen 0 los dos, valen lo mismo, me da 0. Y en la última, en donde los dos valen 1, y quiere decir que los dos son iguales, me va a dar 0, ¿sí? Entonces yo en mi última columna lo que voy a hacer es la multiplicación de todo. Voy a estirar esto bien para que me quede bien prolijito acá. Entonces yo qué voy a hacer, voy a agarrar este que yo tenía calculado acá, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por este que tengo acá, ¿sí? Fíjense que acá algo estético que va a pasar es esto, de que se me mueve. Entonces yo lo que hago es lo selecciono, ¿sí? Le hago clic derecho, voy a fuente, esto es un detalle, ¿sí? Y lo voy a achicar, fíjense, le voy a poner texto 8, ¿sí? Y también lo puedo agrandar un poquitito más. ¿Para qué? Para que vaya entrando en mi tabla de verdad, ¿sí? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto a qué es igual? Esto es Z, ¿sí? Fíjense que este valor que yo estoy calculando acá es el mismo que obtendría en el final, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a Z, ¿sí? Vamos a ponerlo acá al lado para que nos quede ya todo el cuadrito completo, ¿sí? Y lo estiro un poquitito más, ¿sí? Hasta que entre. Listo, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora fíjense que yo ya tengo los dos valores finales que necesito para calcular mi valor de Z, que son esta columna, ¿sí? Y esta columna, y tengo que multiplicarlos los valores y colocar el resultado acá, ¿sí? Esto es 1 y esto es 0, ¿sí? Entonces si multiplico algo por 0, ¿cuánto me da? 0, ¿sí? En este caso también me da 0 y 1 multiplicados, me da 0. 0 y 1 multiplicado me da 0. Y 1 y 0 multiplicados me da 0, ¿sí? Entonces en mi tabla de verdad, en este caso, la Z nunca va a valer 1. ¿Por qué? Porque yo, al prestar atención a estos valores, ¿sí? Me voy a dar cuenta de que nunca hay en estas dos columnas, ¿sí? Nunca hay una fila, ¿sí? En donde tenga las dos columnas 1 y 1, ¿sí? Entonces la Z va a valer siempre 0. Bien, hasta acá el primer ejercicio, ¿sí? Otra cosa que podemos aclarar es que hay un paso que yo podría ignorar, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. En esta tabla de verdad, ¿yo qué hice? Yo calculé A negado, suma exclusiva B, en este caso, ¿sí? Y después lo negué para tener el equivalente a lo que sería mi compuerta XNOR, ¿sí? Que eso por ahí a veces es un poco confuso. Entonces vamos a hacer un video aparte para explicar la diferencia entre ambas, ¿sí? Espero que hasta acá se haya entendido y les dejo el próximo video que va a ser de esto de comparar la compuerta XOR y la XNOR, ¿sí? Para poder diferenciarlas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.